El siguiente podcast fue desarrollado por Valeria, Daniela, José Antonio, Metzti y Santiago, y sus fines son educativos, dinámicos e informativos. Cuenta con licencia abierta Creative Commons Attributions No Commercial Share Alike 4.0. Hola a todos, bienvenidos a Silenciadas y Estereotipadas, un podcast para cuestionar lo que vemos, compartimos y normalizamos. Hoy hablaremos de una violencia invisible pero poderosa, la fuerza en que los medios y las redes sociales borran o distorsionan a las mujeres indígenas. ¿Sabías que menos del 2% de las fuentes en noticias son indígenas? Y cuando aparecen, suelen ser reducidas a estereotipos. La mujer pobre, la exótica, la sin voz. Esto no es casual, es el resultado de siglos de colonialismo, racismo y patriarcado. Hoy exploraremos cómo esta representación afecta sus vidas, sus derechos y nuestra percepción como sociedad. Pero también hablaremos de resistencia, de cómo estas mujeres están rompiendo narrativas y cómo nosotros, como jóvenes universitarios, podemos ser parte del cambio. Acompáñanos en este viaje de reflexión crítica, porque lo que no se nombra no existe, y lo que no se cuestiona se repite. Cuando hablamos de invisibilización, no solo nos referimos a que no aparecen en los medios. Hablamos de que, cuando lo hacen, sus historias son contadas por otros, desde una mirada ajena y llena de clichés. Según la UNESCO, en las noticias sobre protestas indígenas, el liderazgo de las mujeres es omitido el 80% de las veces. En cambio, se les muestra como víctimas o figuras pasivas. Pierre Bourdieu lo llamó violencia simbólica, un mecanismo invisible pero brutal, donde los medios de comunicación, desde las noticias hasta las series de televisión, nos hacen creer que es natural que las mujeres indígenas no tengan voz en los espacios públicos. No necesitan prohibirles hablar, basta con que nunca les den micrófonos, que sus historias solo aparezcan como decoro folclórico o cuando proteste una comunidad solo entrevisten a los hombres. Así sin leyes explícitas, se construye un imaginario donde su silencio parece lo normal y su participación una excepción. Lo más peligroso, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Como dice Bourdieu, esta violencia no se siente como un golpe, sino como el aire que respiramos. Está en los chistes que no cuestionamos, en las noticias que vemos como objetivos, en la sensación así son las cosas, pero cuando aceptamos que la exclusión es normal, estamos siendo cómplices de una maquinaria que lleva siglos borrándonos. Los estereotipos son tramposos, las muestran como místicas, alejadas de la modernidad, pobres sin agencia, o hasta exóticas para consumo turístico. Así se niega su diversidad real. Pero ellas no son personajes de un museo, son académicas, artistas, defensoras del territorio, y en verdad que merecen ser representadas con esa complejidad. Las redes podrían ser herramientas de empoderamiento, pero para el 65% de las mujeres indígenas usuarias son espacios de racismo y sexismo. Memes que ridiculizan su vestimenta, comentarios como habla bien hacia su lengua materna o burlas a sus tradiciones. Esto no es humor, es violencia. Aníbal Quijano nos revela que esto es colonialidad del poder, un sistema de dominación que no terminó con las independencias políticas, sino que se reinventó. Esa es una jerarquía invisible pero feroz, que sigue diciendo hoy en 2025 que culturas son civilizadas y aparecen en los medios como modernas o exitosas, y las cuales son atrasadas y se convierten en memes o curiosidades turísticas. Funciona así: cuando una mujer indígena habla su lengua en público y la llaman folclore, pero un agloplec. Funciona así: cuando una mujer indígena habla su lengua en público, lo llaman folclore, pero un angloparlante es cosmopolita. Eso es colonialidad, cuando sus conocimientos ancestrales son superstición, pero la ciencia occidental es verdad universal. Eso es colonialidad. Y cuando las redes sociales permiten burlas hacia su forma de vestir, pero censuran un insulto a las élites blancas, ahí también es colonialidad del poder, marcando qué cuerpos, qué saberes, qué vidas merecen respetos. Lo grave es que ya ni siquiera se necesitan leyes para imponerse, lo asumimos como sentido común. Por eso Quijano insiste en descolonizar los medios, que no es incluir a los otros, sino cuestionar quién defiende lo normal, lo bello o lo válido. Sí, pero también hay que recordar que hay resistencia. Colectivas como FIMI que usan redes para denunciar estos ataques y amplificar voces indígenas auténticas. El desafío está en que las plataformas moderen estos contenidos y en que nosotros dejemos de consumirlos y compartirlos. Kimberly Crenshaw nos enseñó que la discriminación no es una sola capa.
Para una mujer, ser indígena y ser pobre se cruzan y multiplican las desventajas. Los medios lo reducen a una sola identidad, la indígena, pero ignoran que muchas son madres, estudiantes, líderes o que su cosmovisión incluye géneros no binarios. En comunidades zapotecas, por ejemplo, existe Muxe, un tercer género reconocido. ¿Cuándo hemos visto eso en una serie o en un noticiero? Exacto, esta diversidad es borrada por narrativas hegemónicas. Se les niega el derecho a ser complejas, contradictorias, realmente humanas. Por eso, hablar de interseccionalidad no solo es teoría, es una herramienta para exigir representaciones justas. Frente a esto, ¿qué podemos hacer como universitarios? Primero, cuestionar. ¿Consumimos medios que las invisibilizan? ¿Reímos con memes racistas? Segundo, amplificar. Informarse de su arte y activismo sin estereotipos. Tercero, exigir, pero no como una petición tímida, sino como un movimiento organizado. ¿Cómo? Demandando que las universidades incluyan en sus planes de estudio asignaturas sobre epistemologías indígenas, con profesores indígenas impartiendo estas materias. Exigiendo que los medios de comunicación contraten a comunicadoras indígenas no solo como fuentes, sino como directoras de contenido, editoras y tomadoras de decisiones. Podemos escribir cartas públicas a las facultades de comunicación pidiendo que el 30% de sus lecturas obligatorias sean de autoras indígenas, organizar campañas para periódicos que firmen un compromiso ético donde al menos 15% de sus columnas sean de mujeres originarias de colonias indígenas. Y sobre todo escuchar, no hablar por ellas, sino crear espacios para que hablen con nosotras. En realidad este podcast es un granito de arena, pero en verdad el cambio real vendrá cuando todos asumamos que la representación es un derecho, no un privilegio. Si este episodio te movió algo, compártelo, habla con tus amigos y únete a la conversación. Recordemos, las mujeres indígenas no necesitan salvadoras, necesitan aliadas que luchen con ellas, no por ellas. Antes de despedirnos, queremos dejarles esto claro. Cambiar la representación de las mujeres indígenas en medios no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Cada vez que cuestionamos un estereotipo, compartimos una historia auténtica o amplificamos una voz que el sistema quiere silenciar. Estamos rompiendo cadenas invisibles, aunque no lo crean. Este no solo es un tema de ellas, es de todos, porque una sociedad que invisibiliza una parte de sí misma está condenada a repetir sus errores. Nosotros como jóvenes tenemos el poder y la responsabilidad de reescribir estas narrativas. Así que hoy los desafiamos. La próxima vez que vean una representación injusta, no solo scrolleen o dejen pasar lo que pasa. Más bien pregúntense, ¿qué falta aquí? ¿Qué voces no están siendo escuchadas? Y luego actúen, compartan, exijan y aprendan. Las mujeres indígenas no necesitan héroes, necesitan aliados que las escuchen, las representen, les devuelvan el lugar que siempre debieron ocupar en el centro de sus propias historias. Esto fue Silenciadas y Estereotipadas. Gracias por no quedarse callados, porque el silencio nos hace cómplices, pero la palabra nos hace libres. Hasta la próxima.